página, por favor, les va a servir. Esto, si no me equivoco, ya entra para la última unidad temática correcta, o sea, lo que son la evaluación. ¿Sí? O qué me dicen, porque la evaluación van a ser hasta respiratorio, ¿correcto? Hasta respiratorio de segunda evaluación, y de aquí esto hecho para el final. Y muchos van a necesitar ese final, por si acaso. Así les muchos lo van a tener que necesitar porque también es una nota muy importante. Capítulo 63. Este capítulo introduce a lo que es la parte gastrointestinal, o sea, dice principios de la función gastrointestinal. Yo le voy a poner función gastrointestinal. En realidad este capítulo es el capítulo más importante para entender los siguientes de gastro. ¿Sí? Es el más importante porque te da todos los elementos importantes para entender lo que te va a explicar los siguientes capítulos. ¿Sí? En realidad, cuando hablo del tubo digestivo, escúchenme bien, es uno de los sistemas que en realidad, desde el punto de vista biológico, solo es un tubo modificado. Escúchame bien, ¿sí? Es un tubo modificado que con el marcar del feto, del embrión del feto, este tubo se va a modificar. ¿Sí? Este tubo al modificarse, escúchame bien, tengo que darte estos principios, empieza ¿cómo les puedo decir? Empieza a modificarse en lugares donde se hacen cosas específicas, como por ejemplo, no solo sirve de tránsito, en este caso, no solo va a servir como un mecanismo de tránsito de los alimentos, no solo es eso, por eso de aquí viene el tránsito gastrointestinal. Atiende esto porque es súper importante para fisiopato. Vuelvo a decirles, yo doy fisiopato, y la fisio es esencial para entender la fisiopatología y de ahí la clínica. Vuelvo a decirles, no entiendes cómo funciona un cuerpo, es difícil que corrijas cuando esté mal a lo normal, así que tienes que entender bien. Entonces, el sistema gastrointestinal no solo tiene un mecanismo de tránsito gastrointestinal, o sea, de que los alimentos transiten por él. En este caso estoy hablando del peristaltismo. Ahorita ya vas a ver el enfoque clínico que tiene esta parte. Igualito este libro, pero no tiene el enfoque clínico, si no te explico eso. ¿Ya? El otro elemento a destacar es que varias partes del intestino, en este caso de este intestino que se modifica, sirve para almacenar los alimentos. Almacenar. Sí, no lo voy a poner ahí, pero y en este punto donde se almacena existe lo que se llama elementos como las secreciones, o sea, el tubo digestivo tiene un mecanismo secretor y esta secreción que se genera está dirigida a lo que es la digestión del alimento por los tubos gástricos. ¿Sí? Por eso aquí, por ejemplo, va a haber trastornos del peristaltismo en fisiopatología. Aquí van a haber trastornos secretores. Cuando hablo de trastornos del peristaltismo están fácilmente las diarreas motoras, por ejemplo. ¿Sí? Ojo con esto, te va a servir, te vuelvo a decir. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, los trastornos de secreción, el trastorno de secreción más clásico que van a estar ustedes siempre tratando y muchos de ustedes padecen es la gastritis. ¿Sí? Dejando de lado que hay diarreas secretoras también. Entonces hay diarreas de tipo motor, diarreas secretoras. ¿Estamos? Seguimos. El tubo digestivo tiene una función de peristaltismo, de secreción de jugos gástricos y de todo eso. Y el otro elemento, igual está enfocado en tu libro, pero no te dice para qué. Y el otro elemento es de absorción de los alimentos. En realidad, el tubo digestivo lo que hace es tener una función de absorber los alimentos, de garantizar de que nuestro cuerpo se provea de nutrientes, y no solo de nutrientes, sino de agua y electrolitos. Entonces, la absorción. Aquí vienen los trastornos de absorción. Y estos trastornos de absorción, por ejemplo, te puedo decir, los síndromes de mala absorción. ¿Ya? E incluso aquí están todas las intolerancias, están todas esas cosas que el paciente padece cuando no puede absorber los alimentos. ¿Sí? Finalmente, no tan final, el tubo digestivo tiene un sistema nervioso que lo controla. Todos estos procesos están controlados por un sistema nervioso y este sistema nervioso es muy específico, se llama sistema nervioso entérico, que ustedes han debido llevar en la parte de anatomía. ¿Sí? Sin olvidarnos que este sistema nervioso entérico es el propio cerebro del tubo digestivo. En realidad, cuando tú tienes llagas de colon irritable, de síndrome del intestino irritable, que muchos de ustedes también deben padecer, ¿sí? Pues en realidad hay
hay un desequilibrio neurobiológico entre lo que es el intestino y el cerebro. ¿Sí? Y ese desequilibrio lo que te hace es que cuando estás con estrés o personas que no saben gestionar el estrés, porque hay que saber gestionar, empiezan a tener dolor abdominal cuando estás frente a un examen o alguna situación grave, diarreas o te estriñes, o si no hay muchas cosas más que vamos a ver. Entonces, de esa manera, el sistema nervioso entérico es súper importante que lo entiendas y cómo está conectado. ¿Sí? Otro elemento importante a destacar es el sistema de circulación, o sea, la circulación esplácnica. Ojo que también así está el libro, no me estoy inventando nada, pero quisiera que lo tomes en cuenta y te hagas un resumen, porque en base a esto vas a entender lo que el doctor te dé la próxima semana cuando le digan dónde están. ¿Ya? Si les dice que están retrasados o algo, por si acaso no estamos tanto, le van a decir que vuelto a dar el respiratorio, pues, o porque los hemos dejado y para mí no era fácil terminar eso. ¿Ya? Entonces, la circulación esplánica. La circulación esplánica es otro elemento súper importante, hablar de todo lo que es el sistema circulatorio. Y en base a esto, vamos a ver que hay elementos, por ejemplo, tan importantes como decir, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué significa? Pregunta. La insuficiencia cardíaca va a traducirse en que el corazón no puede satisfacer las necesidades de todos los tejidos. Y dentro de ellos es el tubo digestivo. Entonces, nuestro corazón, al bombear sangre, no manda la sangre que debería mandar porque es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Todos los tejidos sufren ¿de qué? ¿De qué? De hipoxia, simple y llanamente. Entonces, ¿qué pasa y qué relación tiene con la circulación esplánica? Por ejemplo, un tejido que sufre de hipoxia primero no funciona bien. Al no funcionar primero, no tiene un buen peristaltismo. Al no funcionar primero, no tiene una buena secreción. Entonces no secreta enzimas, no tiene un buen peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que el paciente que tiene algún trastorno hipóxico o trastorno circulatorio, lo que va a tener es dispepsias, va a tener que se le hinche el estómago, no va a tener buena digestión, en realidad no va a tener ese mecanismo que defiende desde el punto de vista circulatorio al órgano como tal. Y el sistema esplánico es muy importante, o sea, la circulación esplánica, muy importante. Un intestino bien irrigado se defiende bien de las bacterias incluso que tiene, y es una barrera. Pero ¿qué pasa cuando el intestino está mal irrigado? Las bacterias pueden atravesar y pasar a la sangre. Por eso que muchos de los pacientes que tienen incluso cualquier trastorno circulatorio pueden infectarse rápidamente y entrar en una situación de sepsis. ¿Me entienden? Entonces es tan importante todo esto que no tienes idea, muy importante. Y un 30 a 40% de tu consulta médica va a ser gastro, y un 30 a 40% de tu consulta médica va a ser respiratorio, va a ser ya sea en pediatría o en lo que sería la parte de adultos, o sea, medicina interna. Lo mismo va a ser aquí. Muchos van a venir con esta consulta y tú tienes que saber ayudar a este paciente, tratar a este paciente y todos estos elementos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar hablando de casi todos estos elementos. En realidad, el libro te da casi algunos, son 4 capítulos específicos, ¿sí? Y vamos a hablar del primer capítulo, que es el más importante porque te introduce a entender todo lo que es el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, de aquí, también necesito que entiendan que vamos a empezar por la parte motora, del tránsito gastrointestinal. Esto es súper importante. Los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertiroidismo, ¿sí? Los pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Tienen diarrea, y en este caso es una diarrea motora, porque es tan rápido el peristaltismo, el movimiento peristáltico que se genera, entonces que el paciente va a tener diarreas y encima va a tener trastornos de absorción. Encima va a tener un trastorno de absorción, porque tan rápido pasa el alimento que no se absorbe el alimento. ¿Sí? Antes de que me olvide, hay algo que es muy importante que tenga que decirles. Hay 2 órganos asociados a la digestión. Uno es el hígado y el otro es el páncreas. También en estos capítulos vas a hablar del páncreas. Estos dos son 2 órganos asociados al proceso digestivo y son súper importantes en el proceso digestivo y tienen que ver mucho ya con todo lo que es la digestión, la absorción y el proceso peristáltico. ¿Estamos? Por si acaso, los que han llegado, voy a tomar el examen en el periodo que supuestamente el anterior sábado lo hemos llevado. ¿Cómo vamos a hacer? 9 en punto nos vamos a ver en el aula A46, ¿sí? Y
voy a ir a recoger los exámenes que me deben entregar. El examen va a durar máximo 20 minutos, quizás media hora, en el peor de los casos. Si quieren, vamos a hacer una retroalimentación de ese examen, que quiere decir lo voy a revisar en el momento, ¿ya? Y para que les ayude y para que entiendan cómo se hace. ¿Listo? Y nada más, y más o menos van a tener una idea de cómo han respondido su examen. ¿Listo? Eso les digo. Y ahí voy a llamar lista y ese examen va a ser la lista de ustedes. ¿Ok? Y con eso ya, no, bueno, ni modo, nos vamos a ver en otra oportunidad. ¿Ya? Entonces eso. Vamos a hablar del tránsito gastrointestinal y del peristaltismo. En lo que es el peristaltismo, ¿sí? Es hablar de la función motora del tubo digestivo, atendente ruego, ¿sí? Parece esto irrelevante, pero cuando le das al estudiante de fisiopatología de tercer año, no se acuerda nada de esto. No se acuerda, curiosamente, le hablas de todas esas cosas y no puede acordarse, no puede integrar la patología con lo que es la fisiología. Primero es la fisiología, después es la patología. ¿Por qué mecanismos se generan? Al hablar de la función motora es necesario hablar de la organización y la estructura del tubo digestivo. Hay algo que necesitas saber y es lo siguiente. El tubo digestivo, a partir del estómago, comprende los siguientes elementos importantes en su estructura. Uno, yendo de adentro hacia afuera. Primero, la capa de la mucosa. La capa de la mucosa. La mucosa es uno de los elementos más importantes que hay, porque este es el elemento que hace contacto con el alimento, hace contacto con las secreciones y tiene relevancia en todo esto, ¿sí? La mucosa es el primer elemento en el cual debemos destacar, ¿sí? Y analizar. Después de la mucosa está el otro elemento que se llama submucosa. Más o menos lo voy a dibujar así. En esta submucosa existen unos elementos súper importantes y es hablar del plexo de Meissner. Este plexo de Meissner son cúmulos de neuronas. Ya, este plexo de Meissner, ¿sí? Ojo, necesito yo destacar esto, es importante, ¿sí? Que más adelante lo vas a mencionar, este plexo de Meissner. Este plexo de Meissner es un plexo sensitivo. Es un plexo, si quieres tomarlo, secretor, ¿sí? En esta submucosa hay unas células que se llaman las células de Cajal, que seguramente también en histología te han dado. Estas células de Cajal no son más que músculo liso, supuestamente, que está más o menos dispuesto de esta manera. No es un músculo liso que está conectado de una forma como el músculo liso que ya les voy a mostrar de las capas de músculo liso. Esto debes saber por histología. Supongo que te han dado esta explicación. ¿Ya? Lo que voy a hacer yo es complementar esta información. ¿Estamos? Entonces, este músculo liso se llama, no es músculo liso, se llaman células de Cajal y tienen una vital importancia en la submucosa. ¿Ya? Y además, se cree que estas están conectadas con un otro plexo, que el libro no lo comenta, pero te lo estoy poniendo así. Y te van a preguntar quizás en algún momento, ¿sí? Otros libros de fisiología fisiopato te dicen, también es un plexo, en este caso, este plexo de Meissner, antes de que me olvide, también se llama plexo submucoso, porque está justo debajo de la mucosa. ¿Ya? Ojo, se pregunta esto en los exámenes, es muy importante, ya vas a entender cómo te lo voy a explicar. Este plexo entonces tiene varios nombres, mira, plexo de Meissner, plexo sensitivo, plexo secretor, plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Este plexo está justo debajo de la mucosa, ahí está todo dibujado, y tiene alguna relación con nuestras células de Cajal y tiene pues, relación con la parte sensitiva, secretora de la mucosa. Hay otro plexo que debo destacar y está en relación con el mismo lugar donde está este plexo, también submucoso, y se llama plexo de Schwab-Adash. Plexo de Schwab-Adash, así, Schwab-Adash. ¿Sí? Este plexo, ¿sí? También se ha descrito y se cree que este plexo está relacionado con estas células de Cajal. Importancia de las células de Cajal, lo que hacen es ayudar en los potenciales de membrana que se generan ya en el tubo digestivo, que no son verdaderos potenciales de acción que van a impulsar el alimento, pero van a producir ciertos movimientos para incluso limpiar el tubo digestivo, así se llama. Porque el tubo digestivo en condiciones normales, si por algún momento pasa por tu esófago alimento, ya te voy a explicar
lo que son el peristaltismo primario y secundario. El primario impulsa el alimento y el secundario lo que hace es limpia, pero no es tan efectivo. Pero lo que hace es que garantice que esta mucosa siempre esté limpia. No puede estar, ni siquiera tu intestino grueso va a estar con heces fecales, en el sentido que cuando tú defecas, el intestino grueso debe estar limpio. Entonces eso. Ahora, a esto se asocia recién la capa de músculo, en este caso músculo liso, ¿ya? Un músculo liso que sería, yo lo voy a dibujar así, circular. Me dirás, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quizás algunos han captado esto bien, el año pasado todo bien, pero te tengo que recordar porque es importante. Una capa de músculo liso longitudinal y una capa de músculo liso transversal. Si quieren, más o menos así lo voy a dibujar. Estas capas de músculo liso son importantes en el proceso peristáltico, algo así, ¿sí? Y vale la pena destacar que entre estas dos capas de músculo se encuentra otro plexo, y este plexo es el plexo de Auerbach. Es otro grupo de neuronas, y este plexo de Auerbach, ¿sí? Es un plexo que es motor, así se le llama, plexo motor, o también llamado plexo muscular, ¿sí? Su función es inervar el músculo liso en sus dos versiones, tanto el longitudinal como el transversal, ¿sí? Es importante que entiendas que el tubo digestivo está conformado de esta manera y es esencial que lo entiendas. Finalmente, para proteger a todo este tubo digestivo se encuentra la serosa. Por eso te digo, desde el estómago el tubo digestivo está protegido hasta por una serosa. En este caso, ¿qué sería la serosa? El peritoneo. ¿Estamos? El peritoneo. Bien, entonces, ojo desde el estómago. Ahora, hablando del esófago, el esófago es un elemento que es solo de tránsito, ya de conducción entre lo que es la faringe y lo que es el estómago. No tiene estas capas, ¿ya? Y si tiene, no tiene la serosa, por si acaso, ¿sí? Y en realidad, la muscular es, los 2/3 hacia arriba es músculo estriado, esquelético. Y el tercio para abajo, o si quieres tomar la mitad para abajo, es músculo liso. Te van a preguntar. Así que por favor, quiero que tomes en cuenta. Eso del esófago. Después, hasta el ano está así. Bien, esto en primer lugar. Ya sabes dónde están los plexos y esos plexos nerviosos. Estos plexos nerviosos que te estoy indicando, especialmente el que te dice tu libro, Meissner y Auerbach, a estos dos se les llama sistema nervioso entérico. Este es el cerebro del tubo digestivo. ¿Por qué se le denomina cerebro? ¿Ya? Porque este cerebro tiene neuronas que salen, o sea, son fuera del sistema nervioso y están conformando cúmulos, por eso se llaman plexos, ¿ya? Ahora, hay otro detalle que deben entender. Siempre cerebro y tubo digestivo están estrechamente conectados. Por eso que cuando tú te pones nervioso, te pones ansioso, te pones estresado, te da gastritis. Por eso que cuando tú te pones nervioso, te pones estresado, te da ganas de ir al baño, te da diarrea, te da cólicos intestinales, muchas cosas. O en la misma situación de ansiedad o incluso depresión te puede dar estreñimiento, ¿ya? Y de ahí derivar en síndrome de intestino irritable, síndrome de enfermedad inflamatoria intestinal, que de ahí van a reducir todo eso. 10 a 15% de la población, o sea, si ustedes son 50 aquí, 5 o 6 ahorita tienen síndrome de intestino irritable. Y especialmente afecta más a las mujeres que al varón, 2 a 1 la relación, pero sí afecta, ¿sí? Y ese síndrome de intestino irritable se va a traducir, como les digo, en un desequilibrio neurobiológico que se genera entre el cerebro y el intestino. ¿Y por qué? Porque el intestino tiene una relación con estas neuronas hacia arriba y los neurotransmisores que se creen, ¿sí? Entonces, por favor, tome en cuenta, y gran parte de sus familiares apuesto que tienen esto, quizás hasta tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, ¿sí? Y son elementos súper importantes. Bien, estamos hablando de la función motora del tubo digestivo. Bien, ahora, para seguir hablando de este tubo digestivo, necesitas recordar algunos detalles del capítulo 8 de Guyton, ¿sí? Y no voy a ir a ¿qué se llama? A explicar este capítulo, ya desarrollar el capítulo, no lo voy a hacer, pero tendrías que recordar algunos detalles. Uno, ¿sí? El músculo liso se divide en dos músculos lisos. ¿Cuál era? El músculo liso unitario y multiunitario. Espero que te acuerdes.
este músculo liso digestivo, ¿ya? ¿Cómo se organiza? Es el característico músculo unitario, así se llama, músculo unitario. ¿Qué significa? Todo se comporta como una sola unidad. Atender lo que te estoy diciendo te va a ayudar hasta para entender los siguientes capítulos, ¿sí? No es multiunitario, el tubo digestivo es unitario. ¿A qué se refiere unitario? Porque sus conexiones de sus fibras nerviosas son sincitiales. No te olvides, se conectan a manera de un sincitio. ¿Qué era un sincitio, por favor? ¿Por qué se llama sincitio trofoblasto a la placenta? ¿Por qué se llama sincitio trofoblasto a la placenta? Es que si te das cuenta, no te duermas. Atender, tomar puntos, en serio. Sí, toma apuntes en vez de que te descargas. Si no, no te vas a dormir. Por eso en mi clase tienes que tomar apuntes. Y si no, no sé qué estarás pensando. Porque no es tan simple. ¿Ustedes qué estarán pensando? Pensando ahí en la inmortalidad del mosquito. Bien, entonces, escúchenme bien. ¿Sí? Es importante de que entiendas que un sincitio, desde el punto de vista de la palabra griega que dice sincitio, significa entrecruzado, significa ver, significa conexiones, varias conexiones. Entonces, de esa manera, el músculo digestivo está conectado desde el esófago, si quieres tomarlo, hasta el ano. ¿Sí? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa con alguno de sus mascotas que ustedes tienen en la casa? ¿Sí? ¿Qué pasa después de que terminan de comer los animalitos? Pregunta. ¿Qué pasa? O sea, terminan de comer los animalitos, hasta nosotros nos da eso, pero en realidad nos dicen, debes educar tu intestino, eso es lo peor que hay, ¿sí? Porque la sociedad nos impone eso, pero los animalitos después de comer, ¿qué hacen? Defecan, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Y por qué es eso? Eso es lo normal, hasta en nosotros pasa. Algún rato comemos y nos da ganas de ir a defecar, casi eso es lo normal y eso es lo natural, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces eso no se da. Y te dicen que cuando eres pequeñito a la universidad tienes que ir en la mañana siempre al baño, que esto, que el otro, te estresa porque a veces no tienes ganas, ¿sí? Porque quizás no has comido, porque no te da ganas de comer en la mañanita, ¿sí o no? Entonces te estresa. Todas esas cosas que impone la sociedad desde el punto de vista, en este caso, de estos elementos, ¿sí? Pues a la larga producen los estreñimientos que tienen ustedes, o los estreñimientos que son, o los que tienen intestino irritable, esas diarreas, o esas cosas. ¿Sí? Entonces, lo normal es que la persona y cualquier animal después de comer defeque. ¿Por qué defeca después de comer? ¿Sí? O sea, no inmediatamente, pero en unos cuantos minutos quizás después de comer. Porque cuando ha entrado el alimento a la parte inicial del tubo digestivo, se genera lo que se llaman las ondas peristálticas. Y estas ondas peristálticas son señales nerviosas que empiezan en la parte inicial del tubo digestivo y viajan de una forma que van a viajar hasta el final del tubo digestivo. ¿Para qué va a servir esto? Para, entre comillas, el alimento que esté entrando le avise a la parte final del tubo digestivo que vacíe su contenido porque esté entrando alimento, porque si no te vas a taconear, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, esa es la función. ¿Ya? ¿Y cómo se conectan estas fibras? Estas fibras todas están conectadas de forma sincitial. ¿Qué quiere decir? A manera de un sincitio de que todo el músculo liso, esto también les ha debido comentar su docente, está conectado por conexiones estrechas, ¿sí? O las uniones o varias formas, o las uniones intercelulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estas células se despolarizan, automáticamente por estas conexiones, las células que están más allá también se van a despolarizar por las estrechas conexiones que hay, igual que las conexiones que hay en el corazón. No se olviden que en el corazón también esa conexión es sincitial. No es no es como este músculo, pero es similar. No es como este músculo, pero es similar. Por eso todo el ventrículo se contrae, todas las aurículas se contraen, no se va a contraer solo un ventrículo o el otro, ¿sí? Entonces, este es el tradicional músculo unitario y es el más importante y se comporta como verdadero sincitial, o sea, como una red, que todos los músculos desde arriba hasta abajo están conectados. Por eso todo el tubo digestivo se comporta como una sola unidad cuando se produce y se inicia el proceso digestivo. Eso primero. Segundo, otro elemento importante, ¿sí? El músculo liso. Pregunta para ustedes, ¿cuánto es su potencial de reposo y sus potenciales de acción del músculo liso? ¿Sí? ¿Cómo es la actividad eléctrica de este músculo? Porque debes saber, ¿sí? En realidad, este músculo liso, en este caso, músculo liso,
gastrointestinal, ¿sí? Tiene algunas características que debes conocer y una de ellas, y debes recordar, te van a preguntar, parece irrelevante, pero les digo, en la residencia médica te preguntan cada detalle que lógico crees que no lo van a hacer. Por eso te digo que es necesario que aprendas, ¿sí? Y este músculo liso tiene un potencial de reposo primero de aproximadamente, según nuestro libro, era de menos 60 o menos 65 o menos 55, creo que el libro dice entre menos 50 y menos 60 milivoltios. Este es su potencial de reposo, por favor atiende, ¿ya? Por lo tanto, va a tener potenciales umbrales de 20 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Su potencial umbral va a ser de unos menos 40, más o menos, que ahorita te voy a destacar, ¿ya? Entonces, el potencial del músculo liso general del tubo digestivo es más positivo que lo del músculo estriado. No te olvides de esto. Cuando te pregunten o hay alguna pregunta similar, no te olvides que es más positivo que el músculo esquelético. El músculo esquelético, no te olvides que tiene un potencial de ¿cuánto? Y el músculo cardíaco, un potencial de ¿cuánto? Porque si no sabes y crees que eso no va a ser importante, estás perdido. ¿Crees que no vas a volver a revisar potenciales del músculo cardíaco? Olvídate, en arritmias y en patología del corazón vas a volver a esa parte. Y no solo vas a volver poquito, vas a volver con el detalle. ¿Y qué harás? Te aviso, así que mejor te pones las pilas, ¿sí? Bueno, los que pasen a fisiopato, porque tienen que estar preparados para pasar, si no tendrás que repetir fisio, no hay otro, ¿no? Entonces eso. Ahora, en serio les digo, los que pagan, si no vas a tener que repetir fisio. Y si pasas por azar del destino, porque puede ser, porque aquí en Bolivia cualquier es médico, cualquier es presidente, ¿no? Así es. Entonces, algún momento alguien se va a cortar las alas. Igualito pasa allá, hay gente que no toma apuntes, le vale ver su celular, todas esas cosas. Y el fisio no sé, pero pasa, aunque 51 pasa en cualquier parte. Pero llegan a los otros cursos y hay alguien que les corta las alas, porque sí tienen que se va a demostrar eso. Simple, demostrar. Ahora, ¿por qué en Bolivia? ¿Se han puesto a pensar por qué en Bolivia no es como alguien es de otro país que sudamericano? Aunque tú me has dicho de España, ¿no? ¿Puedo hacer alguna? ¿Es fácil entrar a estudiar medicina en España? Es más difícil aquí en la pública. ¿Qué? Es imposible entrar allá. Ah, es imposible. ¿Por qué creen que viene el brasileño? No, ojo, no estoy nada hablando en especial para entender. ¿Por qué viene el peruano, el brasileño, hasta no, el argentino viene poco, pero es diferente. Pero aún así, es difícil estudiar medicina en los países. Primero debes demostrar suficiencia académica. ¿Qué significa? Debes demostrar que eres capaz de estudiar medicina. Y tu promedio tiene que ser mínimo arriba del 95 en Chile. Por eso cualquiera no entra, así te digo. Y por eso en Perú es lo mismo. Cualquiera no entra. Y además tienes que tener dinerito. Bueno, eso es lo de menos, se consigue. El papá que quiere que su hijo esté mejor hace lo posible. Y eso, ¿por qué te digo como papá? Pero los hijos a veces les vale cuenta, pues vienen aquí a fregar la vida, ¿no? O sea, a ver su celular, les vale cuenta, ¿no? Esa es la verdad. Pero ya, no importa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vienen a Bolivia. ¿Cómo es el sistema en Bolivia? ¿Por qué? Y se preguntan todos los que yo he estado en procesos de acreditación serios, así les digo, y me he estado codeando con gente súper preparada de todo lo que es Sudamérica y menos, la nata de la nata porque vienen a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y se preguntan, ¿y cómo los evalúan? Aquí si entran cualquiera a la U, todos entran. Entonces, de nosotros es el mecanismo y el método de que todos se van seleccionando por selección natural. Entonces, a medida que vas pasando los cursos, te vas quedando cuando no puedes, ¿ya? Y exigimos, vamos exigiendo. Lógico, depende de las universidades. Hay universidades que te van a dar segunda instancia, tercera instancia, cuarta instancia, quinta instancia, y eso no va, ¿ya? Entonces, solo tiene que ser una opción y la segunda, y nada más, y ahí se quedó, ¿sí? Y a mí me parece bueno que ustedes saquen 60 para aprobar la materia. Incluso debería ser más la nota, ya que en medicina, en todas las materias, ¿sí? Más, y no debería ser eso nomás. Pero bien, la cosa es que se pongan las pilas y les vuelvo a decir, seguramente él o alguno de ustedes, y no solo él, todos ustedes quisieran ir al exterior a hacer una especialidad. No te digo que es mala, la especialidad es buena en Bolivia, es como 007, tienes licencia para matar, digo, para todo, ya, en serio, ya haces de todo, fuera de broma. Yo, solo antes de salir del internado, ya operaba cesáreas. Yo operaba cesáreas y no era solito, lógico, mi docente confiaba en mí y me decía, operaremos,
y me dejaba operar porque confiaba en mí. Me dejaba hacer muchos procedimientos de mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo demostraba eso, ¿sí? Y lo vas a hacer aquí en Bolivia, pero no es lo mismo a ver, anda a Perú, a Chile, querer hacer eso, olvídate, recién el R3, cuando estés en residencia 3 vas a ir a tocar a tu paciente, vas a querer entrar a la cirugía, R1, R2 de residente vas a hacer mirón como siempre vas a hacer hasta ahora, así es no es como tú crees, ¿sí? Es difícil, y les vuelvo a decir, pónganse las pilas, y no solo eso, sino que sean conscientes con lo que sus papás están haciendo con ustedes. Ahora, si eres millonario, bien por vos, pero el millonario debe cuidar sus millones y debe aprender a cuidar sus millones, ¿sí? Porque no hay plata que dure, aunque seas millonario. Bien, así que eso primero, dejando de lado las cosas, porque deben decir muchos de ustedes, este carácter importa en sus adentros, ¿no? Pero ya, no importa, porque va a ser mi colega, ¿no ven? Pero bien, vamos adelante. Ahí está el músculo liso. Vamos a hablar de los potenciales de este músculo, que espero que recuerdes, ¿sí? Este músculo es interesante porque habíamos hablado de que el músculo liso tiene potenciales y este músculo digestivo no se escapa de esas características que nos había hablado el capítulo 8 de Gaiman, sí, que es músculo liso. El músculo liso, si aquí este es su potencial de reposo menos 60 milivoltios, este es menos 60 milivoltios, este es menos 60 milivoltios, ¿sí? Los potenciales que tiene el músculo liso gastrointestinal son potenciales en espiga. 1. ¿Cómo son estos potenciales en espiga? Son verdaderos potenciales de acción. Estos potenciales de acción lo que hacen es en realidad generar el inicio de las contracciones. Entonces, fíjate cómo se puede producir el peristaltismo y el proceso peristático propulsivo. Porque este es propulsivo, son verdaderos potenciales de acción. ¿Qué pasa con los otros potenciales? El músculo liso tiene potenciales en meseta. El músculo liso gastrointestinal tiene meseta. ¿Qué significa esto? Potenciales sostenidos. ¿Ya? Por ejemplo, este es el caso de los cólicos. Cuando uno va a tener cólico biliar, cólico intestinal, alguno ha tenido hasta cuando tenía diarrea. ¿Qué hace tu intestino? Se contrae y estás así, el músculo liso es más poderoso que el músculo esquelético. Mucho más poderoso. Si yo le pongo a levantar peso al músculo liso versus el esquelético, el liso va a levantar 10 veces más peso que el esquelético. 10 veces. Y se va a contraer por horas. En cambio, el esquelético se contrae solo por algunos segundos y gasta menos energía el liso. Es interesante este músculo. Por eso hay cólicos, y los cólicos te hacen rascar paredes, como alguien si ha tenido, y que no quieran tener cólico biliar, no quieran tener cólico renal, esos son los peores. ¿Sí? ¿Por qué crees que sale el niño del útero? Pues, ¿sí? El músculo lisoterino es poderoso, ya van a ver cómo se pone un útero cuando hace contracción. Se pone como una piedra, así, porque hace una contracción tan fuerte para impulsar al feto a través del canal de parto. Es interesante, ¿sí? Esos son los potenciales que se generan en el músculo liso. Te estoy dando un pantallazo, de hecho el libro te da y te explica también. Y el otro elemento que quiero que entiendas es que el músculo liso tiene unos potenciales que se llaman potenciales de onda lenta. Espero que te acuerdes. Por eso te he hablado del umbral. No es por solo hacerte la vida imposible y ponerte más información. Estos potenciales de onda lenta lo que hacen es esto. Fíjate, ¿qué es eso? Pregunta. Son potenciales que en realidad no son verdaderos potenciales de acción. ¿Qué significa? Llegan al umbral, pero no sobrepasan. Entonces vuelven a ser negativos y hacen esta fluctuación, por eso se llaman potenciales de onda lenta. Estos no son verdaderos potenciales de acción. Ojo, te estoy repitiendo esto, deberías saber y acordar potenciales en espiga, potenciales en meseta, por eso lo estoy escribiendo, y son los potenciales de onda lenta. Estos potenciales de onda lenta se cree que son fluctuaciones de la bomba de sodio y potasio, nada más. No te voy a explicar, al final no puedo ya hacerlo eso, ¿sí? Y estos en realidad lo que garantizan que está en movimiento. No sé si te das cuenta, el intestino se mueve todo el tiempo en tu tubo digestivo, nunca está sin moverse, ¿ya? Pero el movimiento es de dos tipos, uno propulsivo y el otro es secundario. El propulsivo es cuando comes, impulsa el bolo alimenticio, impulsa, ¿sí? Y el otro es que limpia el tubo digestivo, o si no, las secreciones y las células muertas la va limpiando, entonces hace movimientos lentos, ¿sí? Pero esto, ojo, no me vas a confundir la parte eléctrica con la parte mecánica. Estos generan movimientos lentos, estos generan los cólicos, estos generan el peristaltismo,
Sí, porque van a generar. No te olvides, para que un auto se mueva, ¿qué es lo que haces primero? Prendes, o sea, viene la parte eléctrica. Esta es la parte eléctrica. Yo debo generar el potencial eléctrico para que se mueva el auto. ¿Me estás entendiendo? Y esos son los elementos que debes saber y debes entender. Más adelante el libro te dice, ¿y sabes qué? No solo esto. Esto está descrito en fisiopatología. Todos los libros que lees de fisiopato te van a explicar esto para entender lo que son los mecanismos cuando se desequilibra el proceso peristáltico. Hay un desequilibrio en todos estos aspectos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, van a estar las acalacias. Aquí van a estar todo lo que son los fenómenos que están relacionados con aumento de la presión de los esfínteres, el cardial, el pilórico, todas esas cosas. Bien, los reflujos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahí estamos hablando de estos potenciales. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decirles? Bien, seguimos hablando de este músculo liso. Este músculo liso es súper importante entender lo siguiente, ¿sí? Este músculo liso se despolariza, ya, y eso es lo normal. La despolarización, ¿qué es? Es la estimulación, la excitación de este músculo. Entonces se va a despolarizar cuando hay alimento en él, cuando se distiende. No te olvides las características del músculo liso. El músculo liso, y este en particular, se va a despolarizar por muchos estímulos. Uno, se va a despolarizar por la distensión. Entonces, lo distiendes este músculo y se despolariza, ¿sí? Y genera la contracción. Otro, lo despolarizará las hormonas. Hormonas como, por ejemplo, solo te voy a explicar. En realidad, las hormonas que despolarizan al músculo liso gastrointestinal son las hormonas gastrointestinales, y te voy a explicar después. Pero muchas hormonas también la despolarizan. Por ejemplo, la hormona tiroidea estimula la despolarización, por eso produce más peristaltismo. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Sí? Lo despolarizan los neurotransmisores. Aquí está la serotonina, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hables de síndrome de intestino irritable, hay un exceso de serotonina en el paciente. ¿Ya? Y hay un trastorno de desequilibrio, serotonina, cortisol, y es por eso que el paciente tiene este síndrome, y son los últimos estudios. No últimos, siempre se ha sabido hace unos 10 años por lo menos. ¿Sí? Los neurotransmisores. Lo estimula solo el calor o lo inhibe el calor, en otras palabras. O sea, el cambio, no te voy a decir calor, mejor te pondré el cambio de temperatura. ¿A quiénes sus familiares, ustedes se ponen bolsita caliente a su abdomen, perdón, ¿ya? O las mujeres se ponen bolsita caliente cuando están en su periodo, o sea, con el periodo de los cólicos menstruales? ¿Saben por qué se ponen? ¿Ya? ¿Por qué debes ponerte? El calor hiperpolariza el músculo liso, y tu útero es el músculo liso. Entonces, hiperpolarizar, ¿qué significa? Lo contrario de despolarizar. Hiperpolarizar significa disminuir su excitabilidad. Hiperpolarizar. Entonces, el músculo liso se despolariza con X cosas y también se hiperpolariza. Y la hiperpolarización es disminuir la excitabilidad. Y la despolarización, ¿qué sería? ¿Sí? Aumentar su excitabilidad. O, entre comillas, sí, lo pondremos así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú te pones a comer, bueno, en todo ese proceso digestivo, en el proceso prandial, ¿sí? Las hormonas digestivas y todos ellos, muchos elementos más, despolarizan el músculo, porque deben despolarizar. Y no solo es el músculo, también las glándulas deben secretar jugos gástricos. ¿Y cómo crees que una glándula secreta de la nada jugo gástrico? No, debe despolarizarse. Y esa despolarización genera la secreción. Entonces, todo eso genera excitación, pero aquí en el músculo liso. Pero hay situaciones que debe hiperpolarizarse tu músculo, debe disminuir su excitabilidad. Ejemplo, cuando tú haces ejercicio o estás en una situación de lucha, en una situación de donde corre peligro tu vida, ¿estás pensando en ir al baño? Pregunto, ¿a defecar? Olvídate, yo pienso en mi vida antes de ir a defecar, ¿correcto? ¿Ya? O cuando estás haciendo ejercicio, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, ¿produces qué? ¿Produces qué? Adrenalina. La adrenalina, por ejemplo, es un hiperpolarizador del músculo liso gastrointestinal, la adrenalina. Y todas las terminaciones simpáticas también la noradrenalina. Es pregunta de examen. ¿Ya? Es hiperpolarizador. Ahorita te voy a explicar algunos detalles porque esto no es tan cierto, pero hasta ahí por el momento, porque así te dice tu libro. En cambio, ¿qué hace que se despolarice el músculo liso y genere peristaltismo, potenciales y todo? ¿Ya? El sistema nervioso autónomo parasimpático. Este sería el sistema nervioso autónomo, ¿qué? Simpático. Entonces, el simpático hiperpolariza y el parasimpático despolariza. ¿Cuál es el neurotransmisor representante del parasimpático?
En serio que deberían saber esto ustedes. Y todos, aunque no me creas, deberían responder uno o dos. Esto es súper importante. Les vuelvo a recordar, a casi todos, están estudiando medicina, ¿sí? Y vas a querer que cuando tú seas médico, la gente confíe en vos, ¿sí? Y no solo les digo, hagan buena letra entre ustedes, porque entre ustedes es una generación que va a salir de médicos, ¿ya? Y no te duermas. No te duermas, no has dormido. Espérame, toma aire, que se oxigene tu cerebro. Ya, bien, todos se van a ver en algún momento a la larga. Yo igual ahora, incluso los hijos de mis colegas son mis estudiantes. Igual va a ser con ustedes, ¿creen que no? En la mayoría de ustedes. Pero van a conocer, ¿te acuerdas del fulanito? Ojo, no estoy yendo a nada especial. Sí, te acuerdas, sí. Ese no estudiaba. No sé cómo, pero pasaba. ¿Ya? Y ahora es ginecobstetra. Y encima ese fulanito era medio borrachín, todas esas cosas. Pregunta, ¿es ginecobstetra? ¿Le dirías a tu amiga, por ejemplo, ¿sí?, que vaya a consultar con él? No sé, de la nada es ginecobstetra. Como les digo, en este mundo, Beethoven es un perro y Pitbull es un cantante, ¿no ven? Es así, simple y llanamente, ¿no ven? Es un mundo al revés. Le dirías, ¿te acuerdas de él? Sí, nunca estudiaba, yo no lo veía, siempre iba solo a calentar el asiento a la clase, pasaba de la nada, que con 51. Tú le sugerías, tiene un buen ginecólogo. Ah, mi amigo, no, olvídate, yo ni quería. O sea, no creo que haya cambiado esa persona. ¿Sí o no? No creo. ¿Sí? Hagan buena leche entre ustedes porque se van a conocer y se van a conocer. Por ejemplo, yo ya he consultado con mis propios colegas que estaban en mi nivel. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque sé que eran nerds y eran capos. Los que no, yo de cabeza he ido con ellos. Sí, los he llevado a mis hijos. ¿Sí? Pero a Dios me libre de llevarlos al mismo colega de que pues, no estudiaba nada y no sé cómo ha sido y ha llegado a ser algo. ¿Sí? En serio, estamos en el mundo del Pitbull, es un cantante y Beethoven es un perro. Bien, ahí está. Entonces, hay factores, escúchame, factores que despolarizan la membrana del músculo liso e hiperpolarizan. ¿Qué es despolarizar? Lo excitan. ¿Qué es hiperpolarizar? Disminuye esa excitabilidad. Y uno de ellos es la noradrenalina. Por eso que cuando hacemos ejercicio no se mueve nuestro intestino. Cuando hacemos ejercicio estamos en una situación de lucha, de estrés, nuestro intestino como que se deprime, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué despolarizan? También aquí sí te voy a poner las hormonas gastrointestinales. Las hormonas gastrointestinales son muchas, ¿ya? En realidad son 5, pero al tubo digestivo le hace efecto todo, ¿sí? Incluso te podría decir la insulina, el glucagón, las hormonas tiroideas, las suprarrenales, el cortisol, le hace efecto de todo. Entonces, vamos a analizar esos elementos. Esto está así en tu libro y debes entender, pero va más allá, ¿sí? Indudablemente, ¿qué pasa con los antiespasmódicos, por ejemplo? Muchos de ustedes también tienen un cólico, si no tu papá, tu mamá, alguien o la abuelita tiene un cólico biliar y le compras un Viatil compuesto, ¿correcto? Le compras un antiespasmódico. ¿Qué haces este antiespasmódico? En realidad lo que hace es hiperpolarizar al músculo. Ya, disminuir su excitabilidad, porque el músculo está contraído así, yo necesito relajarlo. Pero ¿cómo voy a relajarlo? En realidad utilizando fármacos que bloqueen la acción de estos que están despolarizando, ¿sí? Porque eso es lo que vas a entender en la parte de farmacología. Supongo que me entienden de los receptores, porque todo funciona a nivel de receptores. En farmaco ya tienes que darte cuenta de eso. Nuevamente en farmaco va a venir la parte molecular e histológica, para que entiendas, ¿sí? Y el fisiopatio y patología también. Así que mejor te vas familiarizando, sigues familiarizándote con esto. Bien, seguimos. Estamos hablando con los factores que hiperpolarizan y todo eso, ¿sí? ¿Qué más tengo que decirte? Si por alguna razón te digo que estos valores no están igualito que en tu libro, no necesito que seas igualito. Creo que tu libro aquí te dice menos 56. No interesa, más menos 5, olvídate. Ya, sería ilógico que yo te pregunte, el potencial de reposo del músculo liso es menos 56, menos 60, menos 58. No, ese docente no sabe preguntar. Pero sí te voy a preguntar lo que te he dicho. ¿Cuánto es el potencial de reposo del músculo esquelético comparado con el del liso? No me has respondido, ¿no veo? Sí, si me has respondido, menos 85, menos 90. Ese es más negativo, ¿ya? Y este es menos 65, menos 50, menos 55, menos 65. Ya, pregunta, si yo os preguntaría cuánto es el potencial de reposo de una célula de la piel, ¿qué me responderías? Porque está en tu libro.
Y dice, cuando más especializada la célula, más negativo su potencial de reposo. Y cuando menos especializada, más positivo. ¿Esta la célula es especializada o no? No, no es especializada. Ya no quiere decir que sea célula poco importante. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo y interesante es la piel. Ya no es especializada. Su potencial de reposo de la piel es de menos 20 milivoltios de una célula de la piel. ¿Ya? ¿Por qué es tan positivo? Porque no es especializada. Eso no es una célula que haga contracción, que haga transmisión de estímulos, nada. Es una célula que es de protección, sí, pero diferente. Sí, es diferente. Por favor, tome en cuenta estos detalles. Tome en cuenta estos detalles. Si hay preguntas, me dicen. Y si estoy hablando en Chile básico también, porque estoy seguro de que algo han llevado esto con su docente. Algo han mencionado. Y si no, tendrás que leer un poquito. Yo, como les digo, esto te va a servir en el futuro, por lo menos al año te va a servir. No creen los chicos. Siempre al final te dan la razón, pero ya pues cuando ya es tarde. Bien, ¿estamos? Bien, seguiremos. ¿Sí? Otro elemento importante a destacar ya es hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso, aunque yo ya les he hablado, el tubo digestivo tiene dos plexos importantes. No voy a hablar de su Abadash y las células de Cajal. En realidad, las células de Cajal y todas ellas han sido descubiertas por un médico español. ¿Ya? Y este médico español, en su afán de hacer su investigación, estamos hablando de los años 60, descubre este plexo. Y pues indica la importancia de estas células de Cajal en el proceso de sensibilidad de la misma mucosa, pero no voy a ir a detalles. El libro te dice hay dos plexos. El plexo muscular, que ya les he dicho, de Auerbach, ¿sí? Ya, la che en inglés siempre no se da como che, es Auerbach nada más, ¿ya? Y este plexo sensitivo, ¿sí? O submucoso también, submucoso de Meissner. Estos dos plexos son los primeros que tengo que destacar, y a este se le llama sistema nervioso entérico, así es. Ya sabes dónde está. La importancia radica en que este maneja la parte muscular y está inervando el músculo liso, y este maneja la parte de secreción y sensitiva de la mucosa. ¿Ya? Pero ahora es importante y es interesante destacar, este cerebro del tubo digestivo, funciona solito, sí, puede manejar solo la digestión, ¿sí? Pero hay un detalle, este cerebro está influido en realidad por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Por encima de él está el sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa? Está tanto el simpático y el parasimpático, haciendo un efecto sobre él. Entonces, no es tan simple que el intestino solito funcione. Es como el corazón. El corazón tiene su propio sistema ¿de qué? De conducción y despolarización, ¿correcto? De potenciales. Y en realidad, por esa razón, tú puedes hacer trasplante cardíaco, porque este corazón es independiente a la conexión del sistema nervioso. Y yo puedo agarrar este corazón y trasplantar porque tiene su propio cerebro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Le afecta el simpático y el parasimpático. El simpático te hace que tu corazón lata rápido. El parasimpático hace que baje la frecuencia cardíaca, aumente la fuerza de contracción. Todas esas cosas con esto. Yo no voy a decir, este es lo mismo. Si bien puede funcionar solito, porque ahí está la parte de digestión y de secreción, va a ser incluido y controlado por el simpático y parasimpático. El simpático al sistema nervioso entérico, entre comillas, lo va a inhibir. Ya te he dicho, el simpático, ¿qué es lo que hace? Hiperpolariza, ¿sí? No es directamente, cuidado que creas que lo inhibe a él, sino es a las terminaciones nerviosas. Y el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Lo despolariza. Por eso se dice que el proceso digestivo es parasimpático. Por ejemplo, han debido llevar en neuroanatomía, supongo que han llevado, bien, ya. El simpático es el sistema nervioso del estrés, del ejercicio, del estar despierto, del estar atento, del estar todas esas cosas, ¿sí? Y el parasimpático es el sistema nervioso que nos repara, del sueño, de la digestión, de todas esas cosas. El parasimpático maneja el proceso digestivo. Si ahorita nos ponemos a desayunar, tu parasimpático va a ser el que está manejando el proceso digestivo. Y el parasimpático encima no solo va a estar manejando esto, sino además va a manejar la circulación esplácnica. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo digestión, ¿qué debe pasar con la sangre en tu tubo digestivo? ¿Aumentar o disminuir?
¿Qué tiene que hacer con la sangre en el tubo digestivo, el parasimpático, cuando estás comiendo? ¿Aumentar o disminuir la sangre? Aumentar, porque este tubo digestivo debe estar bien irrigado para que haga bien su función, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando estás haciendo ejercicio? ¿Tu tubo digestivo debe estar bien irrigado o no? No, más bien esa sangre debe desviarse al músculo que lo necesita cuando estás haciendo ejercicio, porque ¿para qué le voy a dar sangre en este caso al tubo digestivo? No tiene sentido. Entonces el parasimpático no solo maneja la parte que va a ayudar a este sistema nervioso entérico estimular, sino también maneja la circulación y todo eso. Y el simpático a la par. Pero hay un pequeño gran detalle, y esto también el libro lo dice, ¿sí? Si bien este es inhibidor y este es estimulador, ojo, estoy hablando del simpático parasimpático, el simpático también, y el libro lo dice, puede ser estimulador. Puede, no he dicho que lo es, puede, ¿ya? Ejemplo, cuando tú estás nervioso, ¿sí? Cuando estás frente a una situación especial, siempre te ha dado ganas de ir al baño, se ha movido tu intestino. ¿Crees que el intestino lo ha hecho mover, entre comillas, el parasimpático? Sí, pero también es el estrés. ¿Ya? Cuando estás nervioso te da gastritis, ¿correcto? Y el nerviosismo y ese estrés que está manejado un poquito por el simpático, porque es estrés. ¿Ya? Entonces, en pequeñas cantidades el simpático puede estimular, puede, pero en realidad en condiciones estrictas el simpático inhibe, el parasimpático ¿qué? Estimula. El simpático inhibe, en el ejemplo en el ejercicio se inhibe, en el ejercicio se inhibe. Cuando estás luchando, escapando, no hay pues que simpático que esté estimulando, que te esté diciendo anda al baño primero, olvídate hepatitis, ¿para qué te quiero? Hay que correr, ¿no ven? Entonces así. Bien, ¿alguna pregunta? Estarán pensando, vienen a dormir aquí, ¿no? ¿No han dormido? ¿Qué harán cuando realmente tengan la responsabilidad que van a tener? Increíble. Pero bueno, no importa. Listo. Ya. Ok. Preguntas. Si no están entendiendo, me dicen. Bien. Vamos a hablar de ahora los reflejos gastrointestinales. Ahora sí, te ruego que atiendas. ¿Sí? Los reflejos gastrointestinales. Pregunta para ustedes, ¿qué es un reflejo? ¿Qué es un reflejo nervioso? Anatomía, ¿qué es un reflejo nervioso? ¿Les han explicado algo? ¿Han visto los reflejos nerviosos? ¿Cómo definirías un reflejo nervioso? Porque si no entiendes qué es un reflejo nervioso, mal vas a entender los reflejos del tubo gastrointestinal. ¿Qué es un reflejo nervioso? Una conexión nerviosa aferente y diferente al sistema nervioso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Es que si no sabes esto, no sé cómo quieres llegar a tercero. ¿Cómo quieres pasar fisiología? No sé cómo quieres pasar fisiología si no sabes cosas básicas anatómicas. No tiene sentido. Si te das cuenta, muchos de este curso no deberían pasar tercero. Y en serio que no tendrían que ser. Y deberían repetir físico. No es por mal. Yo sé que me puedes decir, pero doctor, la plata con su problema, ¿por qué no has estudiado? ¿Por qué no le pones empeño, no le pones esa pasión que tienes que poner para estudiar la carrera que has elegido? No empieza a ser por simple difusión médica. ¿No ve? O por osmosis, olvídate, no. Y quieres ser un buen médico, quieres ser exitoso, quieres tener un cierto nivel como médico, ¿no? No que digan, no, pues ese no sabe, o algo así. No, escúchame, que es un reflejo nervioso. Es un reflejo que está basado en vías aferentes y diferentes al sistema nervioso. Si quieres tomarlo, el camino que sigue un estímulo nervioso es un reflejo. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? En sistema nervioso central y periférico. Bien, ahora vamos a hacer el recuerdo cómo está organizado el sistema nervioso al tubo digestivo, ¿correcto? Bien, entonces, este es el tubo digestivo, te lo voy a dibujar. Pregunta, una cosa, ya hemos hablado del plexo de Meissner y el plexo de ¿qué? Auerbach. Estos están en el tubo digestivo, ¿correcto? Ya no te voy a yo explicar más, hasta ahí, eso ya me has entendido. Pregunta para ustedes. ¿Cómo está inervado el tubo digestivo por el tubo digestivo por el sistema nervioso simpático? ¿Ya? Y parasimpático. Esto les han dado y no me digas que no sabes.
¿sí? Si te has olvidado, estás cometiendo el más grave error porque no vas a poder entender muchas cosas después, ¿sí? No te olvides que el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático inerva este tubo. Hace rato sí te he dicho que sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Sí? A través del nervio vago, en primer lugar, ¿sí? Y las terminaciones vagales son cefálicas, ¿sí? Cefálicas, e inerva todo el tubo digestivo hasta la mitad o quizás un poco, sí, la mitad un poco más del colon. Es pregunta de examen, está en tu libro. ¿Ya? El simpático, pero el parasimpático está representado por el vago. Y la porción cefálica del vago inerva esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, colon ascendente y colon transverso. ¿Sí? Es pregunta de examen. La mayoría de los docentes preguntan eso, la inervación. ¿Sí? Y el vago es el representante del parasimpático, en un 75%. Esto les han debido dar en neuroanatomía. Espero que si no, ni modo, que pena que no hayas aprendido, porque esto es súper importante. Pero el parasimpático tiene su representación también más abajo, y son las fibras que sacas. Aprende esto porque te va a servir. ¿Sí? Con su docente van a hacer neurofisiología, y uno de los temas es sistema nervioso autónomo. Y tienes que saber esto al detalle, las neuronas pre- y postganglionales y la farmacología. Cuando lleves fármaco de cápsula, porque seguramente cápsula o alguno de esos libros vas a llevar, lo primero que llevas es fármacos autonómicos. Fármacos autonómicos. Y son esos fármacos que debes saber de memoria. Porque todos los elementos que a veces aparecen cólicos, las arritmias y todo, se tratan con fármacos que afectan al sistema nervioso o bloquean sus neurotransmisores o bloquean sus receptores. ¿Estamos? Así que mejor familiarizarte con lo que te estoy hablando. Las terminaciones sacras inervan la parte terminal del tubo digestivo, en este caso recto, sigmoides, el recto sigmoides, ¿ya? Y este está relacionado con los reflejos de la defecación, ¿ya? Estos corresponden más o menos a un 15-20% de las fibras, y aquí arriba también podríamos decir que no solo es el vago del parasimpático, sino es el glosofaríngeo. Espero que sepas. Y no estoy inventándome esto, te va a servir para otros órganos además, para otros órganos además. Bien, ahora, sigo con esto y vamos a hablar del simpático. Si es de la inervación parasimpática, pregunta que espero que debes tener una idea cómo está organizado. ¿Cómo es la inervación simpática? ¿Quién representa al simpático en el abdomen? Pregunta, ¿quién representará al simpático en el tórax? Esté en tu libro esto, ojo. No estoy saliendo de tu libro. Cuidado que crees este doctor nos está dando oficio patólogo. No, olvídate, está en tu libro. Lo conozco al libro de Guyton como docente, como estudiante, lógico, pero me había olvidado como estudiante. Sí, pero como docente lo conozco desde la novena edición. Como docente. Ya te respeto, he leído la novena, la décima, la onceava, la doceava, que sé que todas esas tienen muchos errores de traducción e interpretación. Y sé que se ha borrado con la treceava, que también tiene errores, y esta última. Así que, por favor, atiende. Pregunta, ¿sí? ¿Cómo está representado el simpático en el tórax? Por la cadena paravertebral, ¿qué? Simpática. Qué pena que no sepas. ¿Sí? ¿Y cómo está representado el simpático en el abdomen? Por los ganglios prevertebrales. ¿Cuáles son los ganglios prevertebrales? Está en tu libro, no me estoy inventando. Te van a preguntar, fuera de broma. Te digo, se pregunta siempre. Y si no es como pregunta, es como inciso de distracción. Les vuelvo a decir, hoy día ya vas a ver más o menos cómo va a estar tu examen el que viene. Vas a tener una idea. Solo con respiratorio, ¿sí? Y te vas a preparar, yo creo, para ver este examen, ¿sí? Y no es difícil, ojo, porque les había comentado a los chicos de que la vez pasada, al otro grupo, no quiero comparar, he hecho una fugaceta bien interesante. Tenían que dar su primer examen de los 2 capítulos de respiratorio, los 2 primeros, ventilación y circulación, ¿correcto? ¿Ya? Les he hecho un examen, nadie ha aprobado. Y la nota máxima es 30/5. La máxima, ¿sí? Y todos se veían en el examen. Yo sabía que el examen estaba difícil. Yo lo he hecho a propósito, ¿me estás entendiendo? ¿Para qué? Para que sepan que no se tienen que jugar porque tienes que pasar a tercero. Igualito como ustedes, deben estar pensando en tercero. Porque no apruebas fisio, no estás en tercero. Fisio te abre 4 materias, igual que en cualquier parte del mundo aquí. ¿Ya? No apruebas fisio, no llevas senio, TQ, anestesio,
y fisiopatología. Las 4 materias más importantes de ser médico. Así que eso. Y ellos también saben, uy, a todos así se les hace. Ya, lógico. Entonces les hizo, todos se han visto. No sabían qué decir, claro, están dando el examen. Termina el examen, ¿qué les apareció el examen? Difícil, todo difícil, es decir, has visto que puede ser de 2 temas tan simples, un examen que no podrías aprobar, ¿sí? Y quieren que les diga una cosa, ese examen lo he sacado de un libro, ni siquiera me lo he inventado. He encontrado 2 libros que tienen unas preguntas geniales en inglés. Las he traducido, las he puesto así textual, como en el, y son de fisio, ni siquiera son de fisiopato, fisiología, de tal y tal autor. Las he puesto, olvídate, ninguno aprobó. Así te digo. Así que, y son libros, no es el doctor Salvatierra ha hecho las preguntas, qué mal, no, es así, no es un libro textual, les he dicho, claro, no te puedo decir el libro por razones obvias, ¿ya? Aunque son en inglés, no te preocupes, puedes buscar, ahí está en la web, buscar, date la molestia, en vez de estar jugando con el celular, ahí está viendo su celular, cualquier cosa está bien, está chateando, lo que sea, busca libros. Aprovechar la tecnología a tu favor, no estés perdiendo el tiempo en qué, TikTok, no sé. En serio, pues, no lo hagas. Aprovecha ese celular a tu favor. ¿Ya? La información que tiene eso, hubiera querido estar en su lugar, yo estuviera en la NASA. En serio, no estuviera aquí. Pero bueno, ni modo, yo estoy con leads, fotocopias de libros, tenía que ir a rogarme, un celular he tenido cuando ya era profesional. Imposible tener celular, y mi celular es solo con botones, nada más, no había nada, de pantalla era nada, o sea, imposible, el celular son una locura. Bien, vamos, reflejos, ¿cómo es inervado el tubo digestivo? Parasimpático por el vago, hasta ya sabes el grado, ya, a través del vago y el glosofaríngeo, ya, vago principalmente. Y las fibras sacras parasimpáticas, lo estoy haciendo con colores, en las terminaciones del intestino grueso. ¿Ok? Bien, 1, eso hasta ahí. 2, ¿cómo están representado el simpático aquí? Por los ganglios prevertebrales, no son los paravertebrales. ¿Alguien sabe quiénes son los prevertebrales? Les han debido dar el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Estas son las representaciones del simpático en el abdomen. Y estos inervan al tubo digestivo. Ojo con esto, es muy importante que sepas esto. No es solo para fisio. Esto te va a servir hasta en TQ, en cirugía y en todo, ¿sí? Y vuelvo a decir, trae en conciencia qué estás estudiando, ¿sí? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo te proyectas en el futuro como profesional? ¿Sí? Que te respete la gente, incluso tus colegas, aunque como docente, ¿sí? Te voy a decir una cosa, yo me he entrenado en pura docencia, y tengo mis colegas que han estudiado conmigo, ¿sí? Y una vez uno de los colegas le dice, mi hijo va a estudiar medicina, bien, él va a ser tu docente, me dice, y me indica a mí, ¿sí? Y quiero que sea tu docente, me dice. Y es mi colega, sí, hemos estudiado hasta desde el colegio, nos conocemos, y hemos sido médicos los dos, ¿ya? Y ahí le dice, pero vos también es docente, le digo, es cardiólogo, es capo, le digo, no, pues es que yo soy cardiólogo, no soy docente, doy clases, me dice. Yo puedo enseñar algo, pero ¿sabes qué? Tú eres docente y tú te has preparado para ser docente, ¿sí? Y eso es otra cosa, y yo quiero que tú le des a mí, así me dijo, ¿sí? Y no es el único, entonces tienes que prepararte eso, aunque seas el mejor docente, y tus colegas te respeten por eso, te reconozcan y te busquen, yo quiero que haga contigo, yo te busco a vos porque yo sé que eres bueno, ¿no? Entonces esa es la cosa, aunque como docente, no siempre como especialista, como cardiólogo, como cardiólogo, no es docente así, de hecho preparado. Yo estoy entrenado para la docencia, me he preparado para ser pura docencia. ¿Ya? Bien. Ahora, pregunta, ¿qué son los reflejos nerviosos? Gastrointestinales. Porque estos sí los tienes que conocer. Nerviosos, gastrointestinales, así sean. Son 3. 1, ¿sí? Estos reflejos se llaman los reflejos propios del tubo digestivo. Los vas a entender ahora. Propios del tubo. Así os los pongo. Propios del tubo digestivo. Tubo digestivo. ¿Sí? Cuando hablo del reflejo propio del tubo digestivo, son señales nerviosas que son básicas del tubo digestivo, ¿sí? Y estas, en el libro no te dice así con esta palabrita, pero te lo voy a poner así para que se te grabe. O también le llaman algunos libros los reflejos intrínsecos del tubo digestivo, propios. ¿Ya? Esos reflejos intrínsecos propios del tubo digestivo ya los conoces, son los reflejos generados por el plexo
de Meissner y el plexo de Auerbach. ¿Ya? Estos son los propios. ¿Qué quiere decir? Es el propio sistema del tubo digestivo. Entonces, uno maneja la secreción, la sensibilidad de la mucosa, y el otro maneja la motilidad, la parte motora. Entonces, si estos dositos los dejo manejar el tubo digestivo, lo van a manejar. Entra alimento en él, va a haber secreciones, va a haber peristaltismo y va a ser como si nada. Estos reflejos están integrados en este tubo. O sea, no te olvides que desde aquí está el plexo de Meissner, de Auerbach hasta el ano. Desde aquí está el plexo o sea, los dos plexos. Y todos ellos están interconectados. Entonces, esos reflejos nerviosos van entre las células, entre la mucosa y todas, y se dan entre esos elementos. Estos son los reflejos propios del tubo digestivo. ¿Ya? El otro reflejo, esto es vital que entiendas. Cuidado que no me digas que no es importante. Sí lo es. Son los reflejos, ¿sí? En este caso, que viajan del tubo digestivo, ya sabes, tienen que viajar del tubo digestivo a los ganglios simpáticos. Así es, por eso te lo he dibujado, los ganglios simpáticos. ¿Cuáles son esos ganglios simpáticos? Sí, celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Celíaco, prevertebrales. Entonces, más o menos, si yo tengo idea cómo es un reflejo que viaja del tubo digestivo a los ganglios simpáticos, ¿sí? Más o menos, vamos a tener en cuenta que es un reflejo que, por decirte, empieza en el estómago, viaja del tubo digestivo a los ganglios simpáticos, y este va a terminar en alguna otra parte del tubo digestivo. Ese es un reflejo nervioso. Entonces, hace este camino de conexión nerviosa, porque un reflejo nervioso es un camino de conexión nerviosa. ¿Estamos? Estos reflejos, ya que viajan del tubo digestivo a los ganglios simpáticos y vuelven, porque la palabra correcta es vuelven, son muy, muy importantes. Por ejemplo, ¿qué reflejo he dibujado ahí? Te van a preguntar, te vuelvo a decir, ¿qué implicaría este reflejo? Te vamos a decir. ¿Qué reflejo creen que he dibujado ahí? ¿Sí? Empieza en el estómago, entonces yo le llamaría reflejo. ¿Qué? Gastro, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde está terminando? Está yendo al colon. Gastrocólico. ¿Sí? Otro, ¿qué pasa si yo agarro? Mira por favor, en tu libro, pero hay varios reflejos, solo está como ejemplo. Mira, voy a dibujar otro reflejo. Mira, ¿qué sería esto? ¿Qué? Fuerte, ¿qué? Eso, duodeno, equivocate, aunque estás con licencia para equivocarte todavía. ¿Sí? Empieza en el duodeno y termina en el estómago. ¿Qué reflejo sería? Duodeno gástrico. O si quieres tomarlo entero, porque es el intestino gástrico. Entonces, estos reflejos no solo van de arriba abajo, también pueden ir en sentido contrario. Ejemplo, ¿qué hará el reflejo gastrocólico? Pregunta. Empieza en el estómago, hace sinapsis con el ganglio prevertebral y termina en el colon. ¿Sí? Este reflejo lo que hace es lo siguiente: estimular de una forma especial al colon cuando el estómago está lleno. Por ejemplo, cuando tú comes, el estómago se distiende. Esta distensión va a generar un reflejo nervioso que se llama gastrocólico. ¿Qué es lo que va a hacer? En realidad, esta distensión va a generar un estímulo al ganglio. Este ganglio le va a mandar un reflejo al colon y le va a decir: hey, tienes que moverte y vaciarte porque está entrando alimento al estómago. Esa es la función. ¿Sí? Generar estímulos, no solo de movimiento, ahorita ya vas a ver. Ahora, vamos a ir a este otro, el reflejo enterogástrico. El reflejo enterogástrico empieza en el intestino entero y termina en el gástrico. ¿Sí? ¿Qué creen que hace ese reflejo? Ahora, cuando yo te digo, o si quieres tomarlo duodeno gástrico para que entiendas, porque hay como tal, duodeno gástrico. El duodeno, quiero que entiendas que es una parte del intestino a iniciar, duodeno, ¿ya? Que es muy exigente. En realidad, el duodeno recibe todo lo que está viniendo el quimo del estómago, ¿correcto? Y este quimo del estómago es ácido, a veces.
Ya, el duodeno cuando recibe el quimo muy ácido se resiente, eso quiero que sepas. Y no soporta porque su mucosa no está preparada para eso. Entonces, ¿qué hace? Ese momento que la mucosa del duodeno ha recibido este quimo ácido, o si no muy osmolar, o si no muy concentrado, lo que sea, ¿sí? Le manda una señal al ganglio correspondiente y le dice, hey, dile al estómago que primero disminuya su acidez y no me mande el quimo que me está haciendo daño, algo así, quiero que entiendas. Entonces, ¿qué hace? Manda reflejos y lo que hace en el estómago disminuye su motilidad, porque el estómago por todas le está enviando al duodeno. Entonces, lo que hace es disminuye la motilidad. Y segundo, permite de que este esfínter nuevamente se cierre y se haga más tónico el píloro. Eso hacen los reflejos. Mira cómo se controla el proceso digestivo. Es interesante. No solo es comer y uno, es interesante, súper interesante, como dicen, alguien ha sido tan sabio para hacer este cuerpo humano y los animales y todo lo que funciona en este universo, ¿sí? Que es fríamente calculado, como dice Chapulín Colorado. Todo tiene, ¿sí? Bueno, creemos que tiene, porque eso nos han hecho creer con los pasados los años, ¿no? Así nomás creo. Pero tiene sentido, no me digas que no, tiene sentido. Bien. Y hay un reflejo más que tienes que conocer. ¿Hasta aquí cuántos reflejos te he puesto? 2. Falta uno. Y este reflejo es el reflejo que te dice tu libro. Y es el reflejo que va del tubo digestivo. Reflejos que van del tubo digestivo al sistema nervioso central. Pregunta, ¿cuál es el sistema nervioso central? Más encefálica y médula espinal. Claro, ahí tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí yo te lo dibujo, escúchame bien, a la médula espinal, ¿ya? Y vamos está bien, aprovechar eso. Y aquí está la corteza y aquí está el tronco encefálico, ¿sí? Ojo, que debes tener una idea de cómo está organizado tu cuerpo, ¿ya? Entonces, son reflejos que van a ir y volver del sistema nervioso central. Incluso algunos se van a hacer conscientes. Por ejemplo, estos reflejos del tubo digestivo al sistema nervioso son los que te hacen percibir dolor. El dolor en el tubo digestivo está percibido por el sistema nervioso central y este viaja hasta la corteza, a las partes donde se percibe el dolor, en la corteza, ¿sí? A las áreas respectivas. Este sistema nervioso te hace percibir algunas partes de tu intestino, como por ejemplo estómago y duodeno. ¿Alguna vez has sentido que tu estómago cuando está lleno hay líquido, se mueve algo ahí adentro, ¿no? O sino que está bien distendido aquí porque has tomado mucha gaseosa? Se siente. Algunos estímulos sensitivos como del estómago y del duodeno, y en este caso es distensión y dolor, ¿sí? Duodeno, se sienten y son percibidos a nivel central. Por eso se percibe, tú lo sientes que está ahí, percibes, porque es una percepción central. Y el otro es el reflejo de defecación. ¿Ya? ¿Cómo van estos reflejos de defecación? Son recogidos por los pudendos y terminaciones sacras, van al sistema nervioso y cuando tú le das la orden a tus músculos del piso de la pelvis, que son estriados voluntarios, de relajarse, ya se genera la defecación, que es voluntaria. ¿Entendido? Entonces aquí tienes los 3 reflejos nerviosos. Quisiera darte más, pero aquí creo que falta solo lo que son las hormonas, que no están solo, o sea, es súper importante, pero en el tubo digestivo hay 5 hormonas que debes conocer. 1, la gastrina, ¿ya? Esta es la parte importante. Muchos deben decir, ¿y qué? Te cuento que hay tumores de gastrina, se llaman gastrinomas, síndrome de Zollinger-Ellison, te van a preguntar siempre. ¿Ya? Esto te va a dar tu docentía, no puedo hacer más nada. La otra hormona es la CCK, la colecistocinina, ¿ya? Esta hormona es también digestiva, se produce, esta se produce en el estómago y en el duodeno, esta se produce en el duodeno y en el intestino delgado. Esta colecistocinina, por ejemplo, su nombre lo dice, está relacionada con la secreción de bilis, la secreción de enzimas pancreáticas, y lo que hace inhibe la motilidad gástrica. ¿Ya? Les voy a explicar esto un poquito porque necesito. Pregunta, ¿cómo vamos a pasar un poquito más de clase? No hay problema. Así que hay clases aquí, escúchame bien. ¿Alguna vez ustedes, todos, no solo ustedes, hasta yo, hemos ido a una parrillada, hemos comido mucha grasa, la parrilla estaba súper cargada, ya, en el almuerzo? ¿Qué pasa? O lo que sea, que al final un chicharrón, lo que sea, ¿sí?
Entonces, pasa la tarde, llega bien tarde, casi la noche, y que aquí está como si estuviera la comida, o sea, como si iría a revivir el chanchito, ¿no ve? O revivir la parrilla, ¿no ve? Entonces está ahí. ¿Por qué? Ya, la CCK, esta, lo que hace es disminuye la motilidad y el vaciamiento gástrico. Normalmente el estómago de una comida normal se vacía entre 1 hora a 1 hora punto 5. Normalmente, con una comida normal, ¿sí? Donde no sea abundante, sea todo eso. Pero ¿qué pasa cuando comes mucha grasa, mucho condimento y muchos elementos que son hiperosmolares? El estómago lo que hace es disminuir su motilidad. ¿Qué quiere decir? Se vacía más lentamente. Por eso que a los que tienen gastritis, ¿qué les dicen? Primero que no coma abundante. ¿Por qué? Cuanto más abundante coma, más tiempo se va a quedar el estómago con comida y más gastritis va a producir porque se producen más ácidos gástricos. Este es el principio del tratamiento de muchas enfermedades. En esto de la gastrina saben que estimula que se produzca, ojo, que son hormonas que se secretan a la sangre, la distensión gástrica. Entonces, cuando se distiende tu estómago, se produce gastrina. Cuando comes también, lógico. Pero, ¿qué le dicen al paciente que tiene gastritis? No me tome gaseosa. ¿Por qué? Y otros elementos más. Y tampoco me coma abundante, porque estimula la producción de gastrina y la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, si tú tomas algo que te distienda tu estómago, te va a producir ácido clorhídrico abundante. Yo no quiero eso. Y si tienes gastritis, peor va a empeorar la situación. Por eso que tienes que saber esto. En serio que no te imaginas lo que tienes que saber. Sí, solo te quiero terminar. Voy a ir ahorita a los exámenes. Vamos a empezar en 15 minutos o 20 el examen hasta que recoja. Otro elemento importante es, están aquí a la vuelta nada más, no se puede. Ya, la otra hormona es la secretina, otra hormona súper importante, la secretina. Esta la produce también, todas la producen en el intestino. Ya, esta la producen las células G, estas producen las células I, estas la producen las células S, ya, la secretina, vienen así, y te van a preguntar estas células, ¿sí? La secretina, ya, son hormonas, en este caso es una hormona también importante, ¿sí? Y pues también producida en el tubo digestivo, en el intestino, y esta genera y estimula la reducción de bicarbonato por el páncreas. No te olvides que el quimo pasa ácido al duodeno. Pregunta, ¿dónde se drena la bilis y el jugo pancreático? ¿Dónde? Sí, ¿dónde? En la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿qué hace? Cuando a veces pasa el quimo al duodeno, ya te he dicho, el quimo es muy exigente, no soporta ácido ni muchas cosas. Entonces, ¿qué hace? Estos jugos pancreáticos y biliares neutralizan la acidez del quimo. Esa es su función. Y una de ellas es la secretina que estimula al páncreas que produzca moco alcalino, o sea, moco exquisito. ¿En qué? En bicarbonato de qué? Bicarbonato de sodio. Es alcalino. Y neutraliza, su función es esa. Entonces, la secretina es súper importante. ¿Sí? Otra hormona que es importante es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el PIC. ¿Ya? En el libro antiguamente se llamaba péptido inhibidor gástrico. Acordate, su función es inhibir la secreción gástrica también. Péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. ¿Por qué es esto importante? Hay un estudio, y no solo un estudio, es parte de la base del tratamiento de la diabetes. Estimula la producción de insulina. La insulina es una hormona radial. Cuando comes se produce insulina. Cuando estás en ayunas, no. ¿Sí? Finalmente viene la motilina. La motilina, ¿sí? La motilina, su nombre lo dice, estimula la motilidad gastrointestinal del peristaltismo. ¿Ya? Las células son las M para la motilina y para este péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa son las células K. K, M, que es G, I, S, K y M. Son las células que producen estas hormonas. Estas son las 5 hormonas gastrointestinales, pero no son las únicas que hacen efecto en el tubo digestivo. Hacen efecto las tiroideas, todas. Bien, voy a ir a recoger su examen, ¿ya? Y nada más, nos vemos en el aula A46 que me han dicho que esa va a estar vacía. Váyanse o vayan a